Solo veo lo que siento, nunca he visto más allá, pero ya no me trago lo que pienso, ni una vez más. Aprendí con la marea que se viene y que se va. Prometí no dar la espalda ni decir nunca jamás. He perdido la cabeza para encontrar el corazón. No apuesto ya por la mentira en honor a la verdad. Ni me dejo esta sonrisa como arresto temporal. ¡Ay! Pero qué bonito es lo bonito. Qué bonita letra de Rosana para comenzar, ¿no? Qué reflexiva y qué invitación tan profunda. Pues anda, que me alegra que hayas llegado hasta acá, que estés en esta primera clase, en esta primera lección de la Academia Plan C, que es un programa totalmente gratuito con la finalidad de compartir conocimiento y provocar una reflexión. Yo soy Cintia García Galindo, soy Plan C, por si no me conocías. Soy a lo mejor un poco la maestra que ni pediste, pero mira, si ya estás acá, si tu subconsciente te trajo, si un poquito el azar, si un poquito la terquedad de alguien que te dijo, anda, que ve para allá, pues quizá sea para que reconozcas que hay otras formas de interpretar todo lo que te sucede. Quizás sea una invitación a que hagas un reset a tus días y estoy muy cierta de que podrás o no coincidir en los conceptos que aquí compartiré, lo cual es válido, pero mira, sea cual sea tu opinión, yo te pido algo. Date el chance de ver y de conocer otras perspectivas y de que la información que aquí está, mire, sacuda tu mundo. ¿Eh? Sí, hoy es la clase de las emociones y podrás decir, no, espérame, es que yo ya lo que quiero es entender qué me pasa. Bueno, para entender lo que te sucede, es importante que comencemos por el principio. Yo sé que tu parte más racional, más intelectual, siempre encuentra como que el argumento y la explicación de por qué te pasan las cosas que te pasan y tienes, te digo, toda una historia de yo creo que esto está sucediendo por... Esa es la parte muy, digamos, muy pensante nuestra, que va a estructurar toda una historia alrededor de los eventos que tiene en este instante. Pero también sé, y a esa es a la que le voy a hablar, a esa parte intuitiva tuya, que dice, no sé, o sea, si yo ya estoy haciendo todas estas cosas y no termino de alcanzar mi estado de bienestar, ¿qué podrá ser? ¿Habrá algo más? Pues bueno, a esa parte intuitiva es a la que quiero hablarle hoy. Yo sé que todo el tiempo todos estamos buscando cómo sentirnos mejor, cómo vivir en mayor bienestar. Y lo escucho con mucha frecuencia, lo leo en tus comentarios con mucha frecuencia. Quiero sentirme bien, estoy tratando de implementar nuevas cosas y justamente hay ciertas actitudes o ciertos gestos o ciertas acciones muy puntuales que todos hacemos, más allá de la interpretación que tengamos de lo que signifique para cada uno de nosotros sentirnos bien o vivir mejor. Y esas cosas coincidentes, seguramente que si tú has estado buscando sentirte más saludable, más en bienestar, más en paz, has estado observando tus hábitos alimentarios, qué tipo de comidas o alimentos estás eligiendo. Seguramente que si tú estás en esta búsqueda de sentirte mejor, ya hiciste situaciones donde
observas que efectivamente tu entorno esté armonizado, quizá te estés inclinando por mover tu energía con ejercicio, con respiraciones, con meditación. Es decir, todas estas cosas casi siempre están presentes entre las personas que están buscando sentirse mejor, lo cual todas estas pequeñas y grandes acciones cotidianas nos hablan de este interés, digamos, muy genuino por transformar a mejor nuestra vida. Algo de lo que yo he dicho hasta ahorita, ¿tú lo has puesto en práctica? ¿Has estado, digamos, ejecutando algo de esto? A ver, cuéntamelo todo. A ver, ¿será que es verdad o que es mentira? Bueno, lo sé, o sea, no hay una mentira absoluta como tampoco hay verdades absolutas, eso es importante. Sin embargo, te cuento, la estadística nos dice que hay algo que no termina de cuadrar. ¿A qué me refiero? O sea, es decir, nuestros deseos por estar mejor no siempre están armonizados y encuadrados y empatados con nuestros propósitos para conseguir estar mejor, pero además nuestra realidad a veces viene y se nos estampa como un pastel en la cara para decirnos que no hay congruencia. Y hay una forma bien puntual para observar, al menos en el plano ya del malestar físico, que nos dice que algo hay por allí que no hemos observado. Mira, somos una sociedad que consume desmedidamente antiácidos. O sea, hay gente que como agüita del uso del día, el antiácido, el antiinflamatorio, que si la pastillita para poder conciliar el sueño o para tranquilizarme, o el shot, esa bebidita para energizarme y poder tener un mejor desempeño. Ni que te cuente de nuestro uso y abuso de todas aquellas cosas que nos ayuden a mejorar el tránsito intestinal, que sí porque estoy estreñida, pero luego ya me pasé a la diarrea, pero que si estoy, que voy y vengo. Y también mucho medicamento se vende para poder aminorar dolor. Entonces, ¿por qué? Si estamos haciendo todas estas cosas, como la alimentación, como el ejercicio, como si el espacio, como si no conseguimos el bienestar. Y ahí es donde te decía al inicio, la parte intelectual dice, no, ¿sabes qué? Es que seguramente porque me he desordenado mucho o porque he estado comiendo mucho fuera o ¿sabes qué? A lo mejor es la contaminación o es este virus que está. O sea, en fin, tenemos toda una explicación y una historia acerca de por qué no terminamos de conseguir el bienestar por el que estamos trabajando. Una posibilidad, y eso quiero que lo consideres, es que estamos utilizando tantos recursos del exterior para atender y resolver cosas y eventos y situaciones que ocurren en nuestro mundo interior. Y ojo, no estoy en contra de ayudarnos con lo que sea, con medicamentos, pero que sí con el tecito, pero que sí trabajar con la energía, pero que sí la armonización de lo que sea que estés haciendo por sentirte bien, sirve. Esto que yo te invito a que hagas es que además de hacer todo esto que ya estás haciendo, seas compasivo y seas compasiva contigo misma y observes más por debajo, que vayas no solamente por la solución ya prefabricada, sino que además te des el chance de trabajar en ver tu historia personal
en esa herida que se quedó allí como olvidada y que de alguna manera pues termina como por medio boicotear todo lo que estamos haciendo. El asunto, te digo, es que trabajamos con mucha intensidad en cosas que tienen que ver, digamos, con el mundo externo. Y siempre estamos observando cosas del exterior, pero no necesariamente en las cosas que nos ocurren por dentro. Somos de verdad una sociedad que es muy represiva. ¿En qué sentido? Reprimimos nuestros gustos, reprimimos nuestras preferencias, reprimimos nuestros sueños, reprimimos nuestras molestias, nuestros enojos, nuestras decepciones. Todo esto porque no queremos incomodar a la gente que está a nuestro alrededor. Y no queremos hacerlo porque primero no queremos más broncas gratis, pero también porque no queremos experimentar el exilio. ¿A qué me refiero? Quizá yo pienso, o el entorno así me lo ha hecho saber, que si yo opino y trato de cambiar y de hacer cosas diferentes al grupo, a mi clan, a mi sistema de familia o al grupo que me sea significativo, a lo mejor ya no me aceptan, a lo mejor ya no me protegen, a lo mejor ya no pertenezco. Y entonces, pues que me nieguen el afecto y el ser parte, pues es algo con lo que no estoy dispuesta a lidiar. Pero también, y es súper válido si tú me dices, no, Cintia, no es mi caso, o sea, no creo que sea por allí. Bueno, entonces yo te invitaría. ¿Qué tal que si tú estás reprimiendo esa emoción porque en algún momento, así como lo resolviste, digamos, poniendo a un lado tu sentir, tu vibrar, funcionó? Y entonces, ahora quieres resolver todo con esa misma solución. O sea, es decir, a mí ya me funcionó una vez hacerle que soy bien entrona, o a mí ya me funcionó una vez llorar por todo, o a lo mejor a mí me funcionó, a lo mejor lo que tú me cuentes. Entonces, ahora yo quiero todas las experiencias de mi vida que me provocan estrés, solucionarlas, entre comillas, de la misma manera. Esa resistencia a querer hacer o a intentar hacerlo de otra forma es lo que de pronto detona el malestar, porque cuando una solución ha sido utilizada indiscriminadamente, la solución deja de ser solución para convertirse ahora en un bloqueante y en un problema. Y yo sé que me dirás, bueno, Cintia, qué interesante todo este mundo de la emoción y demás. ¿A qué horas empiezas a hablar de qué significa mi enfermedad? ¿A qué horas empiezas a descifrar? O sea, neta, me urge saber y entender porque lo que quiero ya es sentirme mejor. Y yo te digo, pian pianito, hija. O sea, de veras, para poder llegar a encontrar esa pieza de nuestro rompecabezas que nos ayude a descifrar lo que sucede, tenemos que conocernos de a de veras. Tenemos que ser capaces de sentarnos y observar nuestra propia historia. Yo sé que quieres correr porque necesitas resolver, pero a veces al correr te saltas muchas evidencias y muchas señales que están puestas allí por tu organismo para que entiendas que hay algo que atender. Y ojo, aquí también es importantísimo, ojo, entender es el primer paso. Pero lo que realmente termina por ser funcional como una nueva estrategia para realmente empezar a sentirme mejor es hacer las cosas diferentes. Entonces, conocer es un primer paso
y después ejecutar diferente. Aquí vamos a aprender de todo, pero pues hija, te digo, hay que empezar por el principio. Y el principio es un poquito este. ¿Cómo conecto con mis emociones? ¿Cómo conecto y vuelvo a sentirme? Aquí yo sé que les pedí una libreta como para anotar ideas y conceptos y demás, pero también para que anotes cosas que a ti te empiecen a hacer como ruidito. Bueno, esta quiero que la pongas ahí en subrayado. La gente estamos más acostumbradas a sentir dolor que a sentir la emoción por sí misma. Es increíble, pero nos resistimos a veces tanto en ir al origen de lo que nos está produciendo este malestar, que preferimos convivir con el dolor porque para el dolor hay una pastillita, me la tomo y luego arreglamos, ¿no? Entonces, conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, será primordial para entender lo que me pasa. Dice por acá una frase fabulosa de Jung, que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es que a veces hay tanta energía puesta en negar lo que nos ocurre, en desestimarlo, en restarle importancia, en decirnos, ay, no es para tanto, pero sigue siendo un tema que no está resuelto en nuestro ámbito emocional. Y entonces seguimos amarradas ahí como esclavizadas a una situación que si la observáramos, la reconociéramos, nos permitiéramos asumir que está allí, probablemente la podamos trabajar al grado de que nuestro cuerpo ya no tenga que mandarnos ninguna señal de ningún tipo, porque ya es un tema palomeado. Y entonces, cuando tú lo aceptas, transformas tu mundo interior, transformas tu estado de bienestar, regresas al equilibrio original. Ahora, vámonos a los hechos. Vamos a entender que no es lo mismo emoción que sentimiento. Esto será muy importante porque de aquí parten muchas de las cosas. Lo que terminamos de ver como un comportamiento o como un recurso puesto allí para sobrellevar la vida, lo fabricamos a partir de los sentimientos. Te lo explico. La emoción es este estado muy físico, muy corporal, muy de todo nuestro ser, que da respuesta a algo que me está pasando. Ni siquiera lo pienso, o sea, es como el escalofrío. Tú no piensas en tener el escalofrío, sin embargo el cuerpo se estremece. Eso es la emoción, esa reacción muy física, muy corporal, ante un evento que estoy vivenciando. El sentimiento es lo que yo interpreto, lo que yo asocio, lo que a mí me han contado, que es normal sentir después de vivir un evento. Déjame, me voy a la pantalla full y te explico con un ejemplo que creo que puede ser mucho más digerible. Para empezar, antes de narrar, te diré, cada persona tiene su propio universo de emociones y por ello es que cada persona experimenta diferente las cosas que suceden. El ejemplo es, tú vas en tu auto por la avenida y de repente, sin esperarlo y sin ningún agua va, llega otro vehículo y te impacta. Eso que tú sientes al momento del impacto, porque es algo que no esperabas, es una sensación que te provoca algo en el cuerpo, que puede ser espanto, susto, miedo, o sorpresa, o tristeza, o enojo. Esa es la emoción que luego
si las vas juntando, pueden detonar en un síntoma. Ojo, no es que todas las emociones tengan necesariamente que presentar un síntoma, sino cuando yo ya tengo demasiadas emociones que no he gestionado, que no he trabajado y que no he reconocido, se desequilibra mi organismo y entonces los estados de bienestar pues se hacen chiquititos con respecto al estado de malestar que yo he juntado y que he dejado pasar una y otra vez. Entonces, la emoción es eso que tú sientes. Pero el sentimiento es lo que yo elaboro después de que tengo ese primer impacto. Es decir, puede ser que yo me haya asustado o que yo haya tenido miedo, pero me recupero y por sobre esa sensación actúo de cierta forma para darle solución al momento y al evento. Que puede ser lo mismo un choque, que puede ser lo mismo una mala noticia, que puede ser lo mismo una discusión. O sea, algo que me mueva, que tú dices, hoy siento la tripa que se mueve. O sea, eso puntualmente es la emoción. Lo que yo hago después es a lo mejor un poco aprendido, porque a mí me han dicho que cuando la gente se asusta o tiene miedo, pues se tiene que recuperar rápidamente para poder solventar. La emoción aparece en ese instante y el sentimiento a lo mejor, hablando otra vez del choque, pues a lo mejor yo digo, me preguntan, oye, ¿cómo te encuentras después del accidente? Y yo puedo decir, fíjate que ando como con mucha ansiedad o estoy en un estado depresivo porque fíjate que yo no me esperaba que pasara esto, perdí el coche, o si fuera una relación, no, pues yo no esperaba perder esta relación o que tronara de esta forma, etc. Pero esto ya está elaborado. Ese ya es el sentimiento. La emoción fue básicamente ese primer impulso que yo sentí cuando el evento vino hacia mí. Y surge antes que el sentimiento y por consecuencia el sentimiento sí o sí surge después de la emoción. Ahora, la emoción la observas fácilmente, te decía yo ahorita, con a lo mejor te pones la piel de gallina, a lo mejor empiezas con una sudoración en frío, a lo mejor estás con mucha palpitación, a lo mejor sientes un dolor que te oprime el pecho. Es decir, son cosas o estados muy físicos que te dicen que hay una emoción que está transitando debido a lo que acabas de estar experimentando o viviendo. Entonces, el sentimiento, por contrario, es algo que no alcanzas a ver, porque ocurre en tu universo interior, es algo que estás pensando, es algo que estás experimentando por dentro, pero no necesariamente lo alcanzas a ver. Ahora, la emoción aparece, te decía, de una manera muy abrupta e intensa y de la misma manera casi que se va. El sentimiento, en contraparte, es algo que se va elaborando a las pocas minutos, horas o días. La emoción es ese instante, dura un chasquido de dedos, o sea, menos de 5 segundos y tú ya saliste de ese estado, pero el cuerpo lo dejó registrado, esperando que regresemos a él a decir, ay, sí, me sucedió esto. Pero como nos entretenemos en la historia del sentimiento, ya no volteamos a ver la emoción. Y pues bueno, el conocer las diferencias nos permitirán comprender el resto de la clase y el resto del contenido del programa de esta academia Plan C. Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? A ver, déjame, pongo mi pantalla completa y te pregunto, hasta allí, ¿algo de lo que hemos dicho te hace sentido? Es decir, creo que voy comprendiendo. Es importante que hagas tus pausas, inclusive que le pongas pausa a este video y que te preguntes y que te respondas, ¿qué de esto concierne a mi historia? Voy a hablarte de las emociones básicas y por qué es importante comprenderlas. Son 6. Felicidad, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y asco. Estas sirven para algo, están colocadas ahí, no es un capricho.
O sea, no es una mala gestión, no es que tengamos una mala reacción, no, están puestas allí porque tienen el propósito de cuidar nuestra vida, de ponernos a salvo de algo. Entonces, quédate observando justamente digamos, esta rueda de colores y dime, ¿cuál de estas emociones crees tú que has experimentado? ¿Ya ubicaste? ¿Ya ubicaste cuáles son las que corresponden? Ahora, tú me dirás, ¿la felicidad? Claro, el estado de bienestar y de plenitud y de regocijo es algo al que todo ser humano aspira, pero también contener o mantener este estado de, digamos, exaltación, químicamente es imposible para el cuerpo, por eso es que migramos y vamos mutando de una sensación, de una emoción a otra. Y que, por ejemplo, me dirás, ay, la tristeza qué de útil puede tener. Bueno, es la que le mete un poquito el compás y digamos, basculamos. No es que necesariamente la tristeza como tal es de brincar de uno a otro, sino esta transición de nuestras emociones y que está puesta allí también para drenar. Es que la tristeza es uno de las emociones hasta cierto punto más cuestionables. O sea, a la gente le asusta estar triste. A la gente le asusta estar triste porque le han contado que la tristeza es la antesala de la depresión. Y entonces si tú empiezas a sentirte triste, lo que quieres es salir corriendo, ignorando, dejando pasar qué te está provocando esa tristeza. Pero si tú te quedas allí a experimentar, híjole, ¿sabes qué? Es que esto que escuché me causa tristeza, o esta noticia me causa tristeza, o esta pérdida me causa tristeza, y te quedas allí sintiendo la tristeza, llega un momento en que la emoción sale, cumplió su función y puedes salir de nuevo a experimentar la vida. El asunto es que salimos corriendo de la tristeza por miedo y entonces se queda como un asunto pendiente. Que cuando viva un evento que se parezca o que también me detone este estado de tristeza, pues ya son 2, 3, 4, 5, 10 tristezas juntas y entonces llega un momento en que la depresión aparece. Pero son eventos que no hemos gestionado afortunadamente, que nos ha faltado el conocimiento que hoy estás adquiriendo para decir, no es mal, no está mal sentir tristeza. Como el miedo está puesto allí con un propósito. Imagínate tú si no sintiéramos miedo, pues a lo mejor nos quedábamos allí viendo cómo viene el león a comernos. Y cuando digo el león, pues es muy probablemente el león ya no es como tal, porque ya no vivimos en las épocas de la sabana y el África y lo que tú me digas, pero a veces ese león es ese depredador que yo encuentro como amenazante. Pero el miedo activado, pues me va a hacer, mira, corriendito. Entonces tiene un propósito, pero el miedo, pues también, como te decía, que somos una cultura de represión, pues también lo enmascaramos porque, ay, qué cobardía, mira qué barbaridad yo andar reconociendo que me está llevando pifas del miedo. Es más, decimos, hey, sin miedo, órale. Es que el miedo es un regulador. Claro, vivido en intensidad, pues termina a ser paralizante, pero lo veremos en otra clase. Pero de inicio tiene su función. Como tiene también su función el enojo. Qué mal visto para ciertos grupos mostrar que estás enojado, porque asociamos que estar enojados es de personas no gratas, no amables, no compasivas, no buenas, y entonces, aunque el evento a mí me esté causando una rabia, pues simulo que no, finjo que no, pero mi cuerpo que lleva la cuenta de todo, dice, chata, si estás enojada, está bueno, ahorita no quieres mostrarlo, pero pues luego lo trabajamos, ¿no? Pero el asunto es que nos olvidamos y vamos haciendo una historia sobre eso que sentimos. La sorpresa, el estado de
claro, también es funcional. El asco, tú me dirás, ¿y el asco para qué? Mira, el asco es esto que provoca en nuestro organismo que sea un acto reflejo de regresar, que sea repulsivo, que sea tan asqueroso que no me lo coma. Y puede ser el alimento como tal, puede ser que esté colocado allí para no consumir alguna cuestión tóxica, un veneno que acabe con mi existencia. Pero también para el cerebro que no encuentra, o sea, no haya diferencias entre lo simbólico y lo real, puede ser algo que yo esté viviendo intragable, que me es tóxico, que me es enfermizo y que me lo trago. Porque otra vez, que mal visto es que yo ande opinando que esto no me agrada, pero si yo estoy regresando físicamente algo, por ejemplo, los que tienen mucho reflujo o las personas que continuamente tienen o náusea o vómito, bueno, cada uno de estos posteriores síntomas que veremos en otras clases, pues surgen de este estado físico muy primitivo que es el asco, que es el no me lo voy a tragar. Pero otra vez, vamos por la vida simulándonos que no nos pasa nada y me acerco solamente para poder regresar a mi pantalla. Hasta allí hemos entendido un poquito más de las emociones. Ahora, estas emociones pueden ser muy conocidas por mí, es decir, algunas de estas tú puedes decirme, sí, Cintia, estoy detectando que hay ciertas de estas que las he vivido, las he experimentado y que no les he puesto caso, no les he puesto la atención. Hay otras que dirás, ni siquiera me había dado cuenta. Y es que para nuestra persona hay diferentes áreas. Esta es una ventana de Johari que yo me acuerdo haberla visto la primera vez hace más de 20 y tantos años en mi formación profesional. Y que nos habla de que hay una área pública, que es esta información que yo conozco de mí y que la demás gente conoce de mí y que no hay, digamos, mucho conflicto en que así sea. Es decir, por ejemplo, es muy probable que todo el mundo sepa que yo soy Cintia y que estoy casada y que soy mamá y que soy la hija de, y la gente sabe eso de mí, que yo me dedico al internet, que doy consulta, que asesoro, etc. Y no hay conflicto, o sea, es un área conocida, yo la sé de mí, la gente sabe de mí y tan. Pero luego hay un área ciega. Esta área yo no la conozco, porque a lo mejor está tan implícita en mi personalidad, en mi forma de reaccionar, que ya ni siquiera la observo de mí, pero que los demás sí la ubican. Y es como cuando dicen, mira, ni le contestes tal cosa o ni le salgas con esta otra porque no sabes, o sea, va a tener una reacción de tal o cual manera. Y tú dices, ¿no es cierto? O sea, no, yo no soy así, porque a veces tenemos esta área ciega muy alejada de nuestro estado de conciencia, pero los demás sí lo ubican de nosotros y lo interpretarán desde su propia historia y desde su propia vivencia. No es solamente para que le den una etiqueta, sino que la ubican de nosotros. Luego está esta área oculta, esta área que yo me sé muy bien de mí, que sí, en mi intimidad, ahí en la soledad mientras lavo los trastes o voy a llevar a los niños a algún lugar o mientras lavo el auto, no lo sé. Que yo sé que estoy reflexionando y que yo digo, esto me está pasando. Pero que no se lo quiero decir a nadie, no se lo comunico a nadie porque tengo una idea preconcebida de que eso es vergonzoso o no está bien o no es propio, y entonces lo enmascaro y se la oculto a los demás y finjo que no pasa nada. A veces sigo yo muy consciente de que eso está allí, a veces se me olvida, y entonces son todas estas cositas que terminan por juntarse todas
que se quedaron en esa máscara, en ese disfraz, en esa parte oculta para los demás, pero a veces hasta para mí misma. Y está esta última área, que es el área desconocida, la que nadie sabe de mí, pero que yo misma no sé de mí. Y este tipo de ejercicios, como este que estás haciendo ahora, es la oportunidad fabulosa para ubicar nuevas áreas de nuestro ser. Yo sé que para muchas personas puede ser abrumador y me digas, no, yo pensé que esto era de otra cosa. Pausa, stop, bye, se acabó. Chao. Pero si te quedas a indagar, a observar, es muy probable que de esta área desconocida puedas encontrar, sí, heridas no sanadas, pero también recursos potenciales para poder sentirte mejor. Mira, ni siquiera sabía yo que podía desarrollar la paciencia o que yo tengo una actitud muy positiva muy a pesar de, o sea, no lo sé, pero quedarnos a observar esa área desconocida nos permitirá reconocer cosas que no habíamos traído a nuestra conciencia latente y nos permita desarrollar soluciones. Todo esto que hace nuestro cuerpo, como enfermarse, como tener malestares o como tener situaciones conductuales, porque no todos los síntomas son necesariamente corporales, sino a veces conductas o actitudes frente a la vida. Son formas de querer solucionar cosas. Ahora, no te reprimas, no te castigues, no te latigues. Si hasta ahorita crees que lo has hecho no del todo bien, bueno, pues qué bueno, puedes hacerlo mejor. Pero así como lo has hecho hasta ahorita, permite que tú estés aquí y puedas replantear y de reorganizar tu existencia. Ahora, volvamos a las diapositivas y vámonos. Pues vámonos a las diapositivas y donde nos quedamos exactamente, que es esta ventanita, que bueno, ahí te va, muy rápidamente. Vamos a hacer un paseo súper rápido con respecto a nuestras diferentes áreas, que son la pública, la ciega, la oculta y la desconocida. Y nos vamos. Y pues bueno, ahora sí que nos vamos de lleno a algo que, híjole, yo sé que te va a hacer, pero mira, mucho ruido. Jugando a que no pasa nada. Ay, pero ¿cómo me la haces? Cintia, pero es que, de veras, o sea, pues no, como que yo ya me acostumbré un poco, como que ya me da lo mismo. O sea, ya entendí que esa es una forma de reaccionar de esa persona y pues yo no puedo hacer nada. Fabuloso. Aplausos. Celebro realmente que comprendamos que las reacciones, actitudes y personalidad de las demás personas corresponden a esas personas. Yo lo que quiero es que tú focalices y voltees así la lamparita hacia ti y digas que de eso que yo estoy experimentando lo estoy viviendo en una emoción tal que no quiero reconocer. Y en este juego de no pasa nada empieza la represión que te decía al inicio. Esta parte, déjame, me voy a mi pantalla final. A ver, ahí estamos, sí. Esta represión es esta autoimposición que yo hago de lo que estoy sintiendo porque no quiero mandar un mensaje, el que sea, y entonces que digan, oye, pues qué enojona, o qué carácter, o qué sentimental, o qué sentidita, o lo que sea, y entonces opto por reprimir lo que me está ocurriendo, que puede ser una situación que me está provocando mucho malestar, mucha incomodidad, mucha sensación de injusticia, que no me gusta, que me desagrada, pero que no quiero mostrar ni reconocer que me está afectando y entonces reprimo, que es prima hermana de esta parte número 2,
que es la negación. La negación, y ahora te la pongo en pantalla, ahí está, esta forma de ir por la vida como simulando que no ha ocurrido, a tal grado, que es como un nivel más allá de la represión, a tal grado de que lo niego tanto que hasta se queda bloqueado de mi memoria. Y que me dicen, oye, pero es que acuérdate, cuando aquella vez pasó esto y tú reaccionaste así y tú dices, no me acuerdo, qué raro, o sea, neta, ¿sí pasó? Porque nos provoca tanto malestar que optamos por anularlo de nuestra vivencia. Pero el cuerpo, que lleva la cuenta, otra vez, como neseo con los términos, el cuerpo dice, hija, aquí está pendiente esto que seguimos como que no lo terminamos de digerir. Que luego, que si nos mantenemos en esta parte de la represión, pero luego a la negación, podemos llegar a un nivel de desconexión donde esta actitud de blindaje de mi cuerpo y de mi campo emocional hacia un evento, hacia una memoria, hacia un recuerdo que me resulte tan doloroso, tan desagradable, tan incómodo, que lo termino de, como decíamos en la negación, de como anular, pero además ya no me provoca nada. Es decir, puedo estarlo viviendo y me da lo mismo, así como si estuviera en automático sin experimentar nada, sin sentir nada, porque es preferible no sentir nada que sentir dolor. Y entonces, aquí viene perfecta la frase de nuestro amigo Allen, que dice, no tengo miedo a morir, simplemente, pues no quiero estar ahí para cuando ocurra. ¿Les suena o no? ¿Les suena a que ustedes están allí en su vida, pero sin experimentar del todo su existencia? Es decir, que sí, ahí estás, lo estás viviendo, pero estás como ajena a ti, a tu sentir, a tu emoción. Te dedicas tanto a estar para los demás, ocupar tu energía en estar y resolver para los demás para no tener que estar en ti. Es que estas son señales. Voy a pasar a lo que tanto has querido desde el principio, que son síntomas, que están allí, puestos allí, te decía, porque la emoción, una tras otra, que no hemos observado, pues nos va dando señales. Y en esta clase voy a hablar de manera muy general. Cada historia tendrá y merecerá su espacio y observar a detalle, pero voy a hablar de manera general para que veas que hay como 3 niveles de cómo vivimos el trauma, de cómo queda registrado el estrés en nuestra vida y de esas primeras llamadas que son suavecitas, que te lo decía en un post, que el cuerpo empieza hablando, luego se avienta sus grititos hasta que termina detonado. Bueno, en el primer escalón es un poco eso. Si tú ubicas que estás en ese recuadro, en esa primera fase donde los síntomas son muy manejables, muy trabajables, muy de reconocerlos y darles trámite para que tu cuerpo diga, palomita, resuelto. Y luego están los del segundo escalón, que son un poquito más subiditos de tono, para que sea una alarma donde si ya hace rato le mandamos señales y parece que no nos hace caso o no nos oye, pues bueno, un poquito más de volumen para que, a ver si en esta ocasión ya, a ver si sí. Y luego vienen los del tercer. Y es que a veces persistimos en negar. Y entonces los de la tercera escalada, pues son más fuertes. Y creemos
que la enfermedad a veces es kármica y es un castigo, o es porque no he hecho, o es una mala fortuna, o es quién sabe por qué a mí. Pero la verdad es que todo el tiempo nuestro organismo ha estado dando señales. Por favor, sé compasivo y amoroso de tu ser. Atiende, no importa dónde te encuentres, en el escalón 1, en el escalón 2, en el escalón 3, siempre, mientras tú estás viva, hay oportunidad de reorganizar y de reinterpretar y de tomar acciones distintas para verdaderamente, ahora sí, por fin, de una vez y por todas, sentirme bien, en equilibrio, en paz. ¿Estás lista para conocer los síntomas? ¿Estás listo para conocer los síntomas? Pues ahí nos vamos. Volvemos a nuestra presentación. Y empezamos. Escalón 1. ¿Qué empezamos? ¿Cuáles son los primeros llamamientos del cuerpo para decirnos que hemos vivido una situación que la consideramos incómoda, desagradable, fue inesperado, no tiene una aparente solución y yo siento que se me desencaja algo en la vida? De los primeros síntomas que vamos a estar viendo en esta escalinata del estrés, del trauma, pues está la hipervigilancia. La hipervigilancia, ¿qué es esto? Es este comportamiento, esta conducta de querer estar todo el tiempo llevando un control de las cosas, vigilando que las cosas se hagan como se deben de hacer, que nada se salga de su sitio, que todo cumpla un programa, que no se nos pase uno de los puntos porque todos son importantes, de estar revisando a unos y a otros y el entorno. Y esta hipervigilancia se activa porque es muy probable que haya habido un evento donde yo perdí la sensación de poder dar respuesta, no tuve el control y entonces las cosas se salieron de desproporción. Pero ahora nadie me pesca desprevenido, ahora voy a estar todo el tiempo sobre la marcha, vigilando que todo vaya en orden. Si yo estoy viviendo en este tono, mi existencia está todo el tiempo alerta e hiperalterada para poder revisar que todo vaya bien. Es porque hay un estrés que todavía está pendiente allí de trabajar y de darle trámite, en donde yo diga, puedo vivir con tranquilidad. Después, otro de los síntomas es la hiperactividad. Allí mucha gente, muchísima gente, lo asume como una realidad de nuestra sociedad. O sea, andar hecha la mocha por todos lados, andar corriendito, pues es lo de hoy, hija. Aunque yo no quiera, pues la vida me va llevando y me empuja. Sí y no. O sea, cuando tú empiezas a sobreagendarte cosas, es decir, es que, Cintia, yo no puedo más que estar en movimiento. O sea, yo soy una persona que tiene tanta energía que necesito tener proyectos y estar haciendo e ir corriendo y no estar pasmada ni estar esperando, sino ir a buscar, ir a hacer, perseguir la chuleta. O sea, ¿qué quieres, que yo esté sentada viendo el televisor todo el tiempo? No, 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 hija, acción. Cuando yo estoy sí o sí en necesidad de actividad, la pregunta yo que haría en este momento, y otra vez insisto, muy general, es ¿qué pasaría si yo hago una pausa? Y si estando en esa pausa, ¿con qué yo me voy a encontrar? ¿Qué voy a ver en mi entorno? Que cuando corro, pues no me doy cuenta. ¿Qué voy a sentir y experimentar en esa pausa? Que cuando yo me autoimpongo muchas tareas, no tengo la oportunidad de conectar. Eso. ¿Qué otro síntoma? Los flashbacks. Estas como fotografías que vienen a nuestra mente de cosas que ni siquiera a veces dices, ¿por qué me estoy acordando de esto? O sea, ¿por qué se me viene a la memoria tal cosa? O puede ser que recordemos como piezas de
esa situación que fue incómoda de la discusión, de repente me acuerdo de la palabra que me dijo o de lo que yo contesté, o de repente me acuerdo si fue un evento como un accidente, de cómo se acercaba ese auto que les decía en el ejemplo anterior. O sea, cuando empiezan a llegar hacia mí piezas que parecen como puestas allí de la nada, pero que si se están presentando es un síntoma de que todavía yo tengo que ordenar mi vivencia para poderle dar trámite. ¿Qué otra cosa puede estar en este encuadre? Las respuestas altamente emocionales, es decir, cuando yo reacciono o sobrereacciono emocionalmente a cualquier cosa que me ocurre. Ojo, no estoy diciendo que no sea bueno experimentar la emoción, de eso se trata la clase, claro que es bueno, pero cuando llego ya a picos inexplicables, es decir, cualquier cosa me provoca un estado alterado o de llanto, o de miedo, o de susto, o de enojo, o sea, cuando hago este bote inmediato, es porque ha habido una experiencia previa que yo no he querido reconocer o que yo me he contado la historia de ya pasó, pero que mi cuerpo todavía no se entera que ya pasó, y entonces todo me pone como reaccionando, sobre reaccionando. La autoestima, esta parte, fíjense, cuando yo hice la pregunta en el grupo privado de Academia Plan C, que está en Facebook, y que allí los jueves vamos a hacer una retroalimentación de esta clase para las dudas que hayas tenido, para consultas muy particulares de qué significa tal o cual emoción o sentimiento, etc. Puedes inscribirte, es gratuito también. Pero cuando yo preguntaba, ¿tú para qué quisieras tomar estas clases? El 99% de las personas mencionaron, quiero mejorar mi autoestima, quiero amarme más, quiero aceptarme más, quiero estar contenta conmigo. Las personas buscamos constantemente tener retrabajado mucho esta escena de nuestra vida que es la autoestima. Cuando se presenta como una falta de autoestima, inclusive un exceso de autoestima que puede llegar a picos a lo mejor un poco soberbios, pero bueno, cada quien entenderá en dónde está vibrando, si es que le falta o que está ahora sí excedido. Pero nos dice tanto el exceso como la carencia de que previamente pudo haber una experiencia donde yo sentí, aunque no haya sido ese el propósito de los demás, pero yo sentí o yo lo viví como me está ninguneando, me está desvalorizando, mi voz no tiene importancia, mi opinión no tiene importancia. Y entonces creo que el tema de la autoestima, de tenerla baja, la puedo resolver pues yéndome a un seminario de motivación, o leyéndome un buen libro, o inscribiéndome en una clase. Es decir, todo esto ayuda. Afortunadamente todo esto ayuda. Pero si yo sigo dejando en tintero de lo pendiente el voltear a ver en qué momento yo configuré mi inseguridad y mi menosprecio, pues otra vez, como decía al inicio, todos los recursos del exterior vienen y acompañan, pero no terminan por solventar de origen. Entonces, por eso, si tú estás teniendo un problema de autoestima, vamos a buscar, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó para que yo lo haya perdido? ¿Qué otro síntoma está en esta primera escalón? El patrón del sueño. La gente me dice, con mucha frecuencia, porque también se han acostumbrado como al dolor, al mal dormir. Y entonces es que yo con 2, 3 horas, 4 horas estoy más que full y ya estoy lista para seguir mis actividades. Cada persona tendrá sus propias necesidades que cubrir, pero en el patrón general humano existe un horario para dormir, con un promedio de horas para dormir y recuperar, restablecer los niveles de energía del cuerpo. Cuando yo altero esto, y si tú me dices, es que Cintia, estoy bien picada con una
serie, o fíjate que es el momento en el que me pongo a contestarle los mensajitos a todo mundo que me escribió durante el día, o es el rato que yo ocupo para poder ordenar mi casa, o es el rato que yo tengo para lo que tú me digas, pero que estás modificando lo que sería un patrón regular y saludable del sueño, es que hay un estrés allí. Y yo lo he dicho en otros momentos, quien se mantiene en vigilia, despierto todo el tiempo, es porque siente que tiene algo que es a lo que tiene que estarle echando un ojo. O sea, hay un estrés, algo pasó que tu subconsciente dice, hijo, levántate y resuélvelo porque, que no se te duerma, ¿sabes? Y entonces pierdo el ritmo natural, pero que si yo lo reconozco ahorita, yo lo puedo trabajar. El estrés, que ahora todo el mundo estamos estresados, hasta los niños dicen, ay, ando bien estresada. El estrés es un estado que cuando se presenta, y si yo digo, ¿sabes qué? Estoy detectando que ya estoy agotada, que ya estoy embotado, que ya no estoy como que del todo a gusto, y hago una pausa, el cuerpo dice, ah, genial, a restablecernos. Pero como yo me autoimpongo a que no haga esa pausa y a no atenderlo, entonces el estrés se va haciendo cada vez más profundo o más alterado. Y si yo estoy en esta etapa de que apenas estoy empezando a vivir mis primeros episodios de estrés, yo lo gestiono, le doy salida, acostumbro y entreno al cuerpo a poderle dar salida, a reconocerlo y luego a decir tarea hecha, ya no hay necesidad de ningún otro síntoma adicional porque el cuerpo en este primer mandamiento de síntoma ya fue atendido. Ahora, los cambios de humor profundos. O sea, es sumamente valioso que yo, a ver, me acerco, ¿cuánto llevamos de tiempo? Vamos fabuloso en tiempo, sí. Luego no me vayan a quincear, oigan. Digan que ya está la maestra ahí esperando la clase que sigue. Bueno, cuando yo tengo, o sea, es bueno pasar por todos los estados emocionales porque todos tienen una función que cumplir en nuestro cotidiano vivir. Pero cuando yo brinco de uno a otro, así, a lo loco, que no me explico, pero que si estoy enojada y luego estoy eufórica y luego estoy feliz, pero luego paso a triste, o sea, que digo, ay, no sé ni qué traigo. Bueno, puede ser que en tu estado consciente no sepas qué traigas, pero si tomas un tiempo, pues muy probable, fabuloso, que en ese hagas la pausa y digas, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Qué sucedió hace rato? ¿Qué sucedió en días previos? Y podrás encontrar que, ¿sabes qué? Ando, ando preocupada por esto. A ver, ¿qué tengo que hacer para poder resolverlo? No, pues puedo hacer esto o esto ya no lo puedo solucionar porque está fuera de mis manos. Pero el que tú hagas ese trabajo, ubica a todos estos síntomas del primer escalón como algo que yo ya reconocí y a lo que le estoy empezando a meterle mano. El asunto es que es muy probable que en este primer escalón mucha gente se lo haya brincado hace 3 años y me digas, no, Cintia, estoy años luz. O sea, eso sí, pero pues desde que yo me acuerdo ando viviendo así. Y entonces es probable, me voy a regresar acá, es muy probable que tú ya hayas pasado de todos estos síntomas, que eran como la primera alerta, y te hayas brincado a estos que son rayito, que son un poquito más subiditos de tono. ¿Qué hay aquí? Pues aquí va a haber cosas como conductas de evitación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me resisto y rechazo la posibilidad de ir a cierto lugar o de toparme con cierta gente o de hacer ciertas actividades, que puedo disfrazarlas de, ay, no tengo ganas, pero que si yo las veo más a profundidad es, no quiero, no quiero porque me provoca algo. Ir a ese lugar me recuerda algo. Encontrarme con tal persona me rememora que sucedió algo. Tener esta actividad me recuerda que ya no tengo algo.
O sea, cuando ese encuadre me hace o me coloca en una situación que la viví como algo desagradable, injusto, doloroso y que no he atendido, ya no solamente se me va a ir el sueño, ni voy a hiper trabajar o hipervigilar, o sea, como en las del escalón anterior, sino que ahora voy a empezar a meter un freno. O sea, no. ¿Qué otro tipo de conductas hay en este encuadre? Las adicto-obsesivas, es decir, todas estas formas de comer, de beber, de fumar, de lo que nosotras y nosotros entendamos como lo necesito para relajarme. Si yo, por ejemplo, en algún momento que yo viví mucho estrés, me senté y me aventé un galón de nieve y puede ser que no haya una relación real entre el bienestar que obtuve con el que realmente necesitaba, pero se me apaciguó el ansia, mi cuerpo dice, pues como que comer nos tranquiliza, ¿no? Y le empaquetamos de todo. O bien, como a lo mejor yo esto que viví me fue tan intragable, literal, y entonces se me cierra la boca del estómago y como que no me pasa nada de alimento y entonces tengo una conducta de restricción a no como porque así siento que tengo mejor control y mejor relajamiento. O bien, cuando yo hablo de conductas obsesivas, es como cuando entiendo que sea saludable buscar un tipo de vida saludable, pero que cuando no se puede acceder a un alimento con ciertas características, no te causa un choque el ingerir otro tipo de alimentos, una alternativa. O sea, la gente que está todo el tiempo revisando etiquetas, pero consumiendo solamente que sean gluten free y fat free y que sean orgánicos y que no se puedan salir de esa esfera, ya nos está hablando de una conducta de obsesión que está colocada allí porque la persona siente de manera inconsciente que si controla eso, se le apacigua lo otro. ¿Qué otro tipo de cosas hay aquí? Ataques de ansiedad, de pánico, fobias. Si bien es cierto que el estrés que estaba en el escalón anterior, que son así como episódicos, aquí ya hay como un poquito más de nivel de intensidad y ya lo vivo con un malestar más profundo, tengo miedo, no sé a qué, traigo un sin vivir, o sea, cuando no sabemos ni siquiera definir inclusive qué es lo que tenemos. Estos ataques de ansiedad nos dicen que ya estamos en otro escalón. Lagunas de amnesia, es decir, cuando empezamos a tener como olvidos, a veces en cosas muy triviales y por eso no les damos importancia. Nunca sé dónde dejo las llaves, nunca sé dónde dejo mis lentes, nunca sé dónde está el teléfono. El teléfono siempre lo traigo descargado. O sea, esas pequeñas desconexiones, así, episódicas, todas dicen algo. Y si nos estamos ausentando, aunque sea momentáneamente, de nuestra vida, es porque no queremos tocar conciencia en algo que nos ha dolido. Entonces, la amnesia, estos pequeños olvidos, estas lagunas, me permiten esa fuga, aunque sea instantánea, momentánea, eventual. ¿Qué otra cosa? La incapacidad para vincularme afectivamente, cuando para mí es de verdad un sin vivir, una cosa dificultosa, poderle decir al otro que tengo un afecto, que tengo un cariño o de manifestárselo físicamente. Es decir, cuando, aunque yo quiera, no consigo hacerlo. Esto nos habla de que hay un estrés previo y una experiencia previa que no ha sido atendida. El miedo desmedido, si bien veíamos que el miedo nos es útil para salir de situaciones peligrosas, cuando yo vivo constantemente en el miedo a morirme, el miedo a la existencia, es decir, a la vida misma, o a no saber qué hacer con mi vida, o a sentir que la vida es un instante y se te va en un suspiro, o sea, cuando yo contacto todo el tiempo mi experiencia con miedo, es porque hay una vivencia que no he atendido.
Esto lo vemos mucho cuando hacemos procesos de duelo, sobre todo con niños, donde de pronto, como murió alguien cercano y están empezando a tener cierto contacto inicial con el sentido de la vida y de la muerte, como procesos de la vida misma, de pronto se preguntan, ¿y yo me voy a morir? ¿Y cuándo me voy a morir? Porque es natural. Bueno, así como es natural y sería natural explicarle a un niño que toda esta vida tiene un proceso, etcétera, nosotros también a lo mejor estamos vibrando en esa sensación de desprendimiento y entonces ahora la vida me provoca susto. Hasta allí. Hasta allí, hijos. ¿Cómo vamos? Ya vimos 2 escalones. En el primero, algunos síntomas que son muy llevables, muy tratables. En este segundo escalón, quizá se hagan un poquito más complejos, pero no imposibles de abordar. Otra vez, ¿en qué consiste el gran, digamos, el gran secreto de que yo pueda sentirme mejor, aun y cuando esté en este segundo escalón? En que ahorita diga, va, ya, stop, ya me hice medio loca mucho rato, ahora sí que a trabajar en mí. Perfecto. Pero si tú me dices, Cintia, es que ese escalón también ya lo pasé hace un chorro y como que creo que yo ya ando como que en otras ligas. ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver. Primero, a ubicar. Vámonos a nuestras diapositivas. Y pues estas me dices que también, chao, bye, fueron flor de algunos ayeres. Y ya estamos aquí en el alarma, alarma, alarma. ¿Qué hay en este encuadre, en este tercer escalón del nivel del estrés y el trauma? Vamos a ver cosas muy conductuales, es decir, el síntoma puede ser algo de nuestra conducta y vamos a ver también síntomas físicos. La timidez excesiva. Acá en el norte dijéramos, pues es que soy chivia, oye, me cuesta trabajo, pero ya después agarro confianza y me suelto. Bueno, es normal tener una cierta, un cierto nivel manejable, trabajable de vergüenza, de pena, de soy rancherón, etc. Pero cuando la timidez se convierte en un impedimento para que yo pueda ir al mundo, salir a la experiencia, conectar con los demás, comunicarme con los demás, ya me está diciendo que ha habido muchos eventos previos donde a lo mejor me quise atrever y como no lo conseguí, resulta que volviéndome tímido, pues me blindo de tener que pasar por la incomodidad de ser señalado o juzgado o ridiculizado. Entonces, está puesta allí como un blindaje, o sea, ya no, otra vez ya no lo quiero sentir, entonces mejor que digan, este es muy callado y no exponerme una vez más. Inclusive en este escalón el síntoma está puesto para seguir protegiendo. Ahora, cuando yo tengo depresión, ansiedad, veíamos antes estrés y veíamos episodios de tristeza y de lagunas y etcétera. Esto ya es como cuando yo todo el tiempo me siento deprimido. O sea, ya no hay día en el que yo no me obligue a levantarme de mí mismo y levantarme de la cama, o no hay manera en que no me ande acelerando y tenga como esta sensación de ansiedad todo el tiempo, que a veces la combino con un sentimiento de la vida es un maldito caos, o sea, esto va a tronar, es inminente catástrofe, o sea, cuando yo vivo en estado casi permanente, vibrando en estos sentimientos, en emociones que construyeron también este sentimiento de depresión y de ansiedad, es que de verdad es así como last call, o sea, última llamada, la última y nos vamos, esto está a punto de ya no podemos más, el cuerpo te dice ya no podemos más. Cuando tienes dificultad, fíjate, esto se puede traducir como algo muy menor,
si observamos las demás cosas. Pero cuando nos es tan difícil formular planes, hacer compromisos, concretar cosas, es decir, alistamos todo, tenemos la energía, tenemos el entusiasmo, estamos a punto de, y cuando vamos, nos echamos para atrás y decimos, la otra semana, creo que el otro lunes, luego lo vemos. O sea, cuando yo me reprimo, pero así, casi obligatoriamente, es porque estoy temiendo salir al encuentro de mi vida, y eso es también un síntoma. Cuando yo tengo una desconexión emocional y sensorial, te decía ahorita, empieza leve, termina gritando el cuerpo. O sea, puede ser que empecé con ciertos olvidos de ciertas cosas que pueden ser triviales, que a veces no lo son tanto, porque qué extraño, ¿no? Que nunca tenga cargado el celular o que siempre se me olviden las llaves. O sea, son cosas que además por debajo traen otra lectura, y que es una lectura que vamos a corroborar. Sí o sí, tiene que ser un ejercicio muy personalizado. Pero bueno, cuando ya estamos en este escalón de la desconexión emocional y sensorial, es cuando tenemos diagnósticos ya ahora sí de pérdida de la memoria absoluta. Cuando yo prefiero, y me dirán, oye, no creo que nadie quiera a voluntad tener una pérdida de la conciencia de quién es y quién es su historia, quiénes son sus familiares. O sea, claro que no, pero su organismo dice, pues mira, si yo me olvido de todo, incluido lo que me causa tanto dolor, tanto pesar, ese momento tan duro, eso, o sea, pues ni modo, aunque me olvide a veces de quién soy, cómo me llamo y quiénes son mi familia. O sea, el cuerpo hace y obedece para blindarnos de todas las cosas que no pudimos o no concretamos resolver en los escalones previos. Y entonces dice, ya, mejor no sentir, mejor no acordarme, mejor, porque si yo me conecto con mi realidad, me voy a conectar con lo que me causa dolor, y entonces mejor tengo o vivo de manera ya no de episodios, sino más permanentemente en esta desmemoria. Cuando tengo fatiga crónica, dolor crónico, todo lo crónico, hijas, hijos, estuvo muchas alertas previas. ¿Estás en este escalón? Vamos a trabajar. ¿Se puede hacer algo? Sí. Siempre que estés viva, se puede modificar algo de tu existencia. Con trabajo, con tesón, con voluntad, con compromiso. Ahora, si tú me dices, todo el tiempo estoy cansado, es que tengo un burnout, que le dicen ahora, estoy quemado, estoy tronado, o sea, ya no sé cuántos Reds me tengo que tomar para poderme sentir como con ánimo, o sea, estoy cansado todo el tiempo me duele el cuerpo, todo el tiempo, ¿sabes? O sea, es una superalarma de que ya el organismo está a su nivel máximo de contención de estrés, ya no está sabiendo cómo gestionarlo. Si a esto se asoman otro tipo de síntomas como los problemas del sistema inmunitario, o sea, cuando el cuerpo está tan perdido, tan desorientado, que no solamente es el exterior ya lo que me ocasiona una reacción, sino lo que vivo internamente también me provoca un choque, y entonces mi cuerpo se agrede a sí mismo para poder ver si en eso es probable que yo encuentre la solución y por fin pueda estabilizar y recobrar la paz. Cuando tú me hablas o me dicen, Cintia, que fue para mí una cosa súper interesante, que muchas personas pusieron allí, cuando yo les pregunté, dime qué síntomas tienes, como para armar un mapeo de síntomas interesantes a abordar en diferentes clases, me sorprendí porque mucha gente habló de tiroides. Y cuando yo hablo de la glándula que regula el estado de acción e inacción del organismo, pues hablo de gestión, de cómo proceso ciertas cuestiones de mi mundo exterior y de mi mundo interior. Por ejemplo, cuando yo me dicen o me diagnostican con un hipertiroidismo, que es como una aceleración de todo el sistema como tal para poder dar respuesta, y que todo en sí es acelerado. Yo preguntaría un poco, esa gestión del tiempo, ¿cómo está?
o sea, tienes expresiones como, es que siento que no me alcanza la vida, es que las 24 horas quisiera que fueran 48, y entonces el cuerpo dice, acelerarnos para alcanzar a llegar a concretar la meta, pues vamos a acelerarnos todo. Vamos, la orden, organismo, a full, a todo vapor. Y si me dices a lo mejor de un hipotiroidismo, yo te diría, ir rápido a lo mejor en algún momento se convirtió en un problema. Entonces vamos a irnos pian pianito y hacemos ralentizamos todo nuestro ser. No llegar a ese momento, no llegar a esa. Y entonces me hago corporalmente hasta más pesado, tener que moverme para no tener que llegar a ese punto, a ese momento que ya una vez lo toqué y mejor no. Entonces, este padecimiento que es la fibromialgia, que ha sido muy complicado hasta de definir cuál es el origen, y a veces hay quien dice que tiene un origen psicoemocional, otros dicen que es inmunitario, o sea, todo lo que tiene que ver con el bienestar o malestar generalizado, o sea, cuando el cuerpo, el músculo esquelético está desgastado, agotado, con dolor profundo, o sea, cuando yo ya estoy en este escalón, yo además de todos muchos de los estrés que ha provocado, yo también me preguntaría es cómo, o sea, cómo me he sentido con respecto a tener que resistir, tener que eh, sobrellevar, qué tanto me he obligado a fingir que no pasa nada, pero me siento menospreciada. Son muchas emociones, muchas de muchos tipos que se terminan presentando en un padecimiento como este. Todos los desórdenes de la piel, todo lo que tú me digas, dermatitis, eczemas, rojeces, vitiligo, manchas sobrepigmentadas, pérdida de cabello, cuero cabelludo, vello, todo lo que tenga que ver con esta última capa de recubrimiento de nuestro ser. También nos dice, o sea, sí, es que a lo mejor es el cloro que me está dando reacción, o es que a lo mejor, ¿sabes qué? El champú que estoy utilizando, o es que el sol me daña. Todo lo que tenga que ver en este campo de un desorden de la piel es la manifestación del estrés superactivo que no he conseguido digerir, trabajar y reconocer. Los problemas digestivos crónicos y emergentes. Esto es la muestra de cómo se nos ha juntado todo y de cómo vivimos las cosas. Hay gente que lo vive en la tonalidad del contacto, hay gente que lo vive en la tonalidad de un cuadro respiratorio, a lo mejor hay gente que lo vive muy estomacalmente con las tripas, el estrés. Y entonces, como he tomado muchos laxantes, pero he tomado muchos antiácidos, pero, o sea, me he atendido emergentemente las sensaciones. Y me podrás decir, ay, Cintia, es que sabes que comí súper irritante, o es que sabes que la comida está intoxicada, es que sabes que estaba muy especiado, o estaba muy grasoso, o es que siempre creemos que es un tema, que puede ser que sí, de todo lo que ingerimos, pero al mismo tiempo, como siempre te invito, es, ¿y qué estabas vibrando y viviendo en ese momento? O sea, además de haberte comido la lata de los jalapeños, ¿qué otra cosa viviste irritante, intragable, inaceptable? Además de la comida, sino del entorno. Y cuando tú encuentras y das con ese evento y esa emoción, también el síntoma puede ir disminuyendo. Por eso te digo que esta es la mejor manera de ayudarle a todo el cuerpo médico a que haga su chamba, a que te ayude a recuperar tu salud. Pero si tú trabajas en la emoción, no reactivas los estados de estrés, de ansiedad, de angustia, de lo que tú me digas, de dolor, y entonces tenga otra vez todo el equipo médico que entrar a rescatar. Ahora, si yo te digo esto de problema digestivo emergente, cuando literalmente ya es imposible contener el desagrado que yo he vivido, ¡pum! ¡Pum! Y esto no es para castigarse, ¿eh? Esto es para ubicarnos. Esto es
para saber dónde estamos. Si estás en el escalón 1, si estás en el escalón 2, si estás en el escalón 3, todo es posible de revertir y de retrabajar y de resignificar. Solamente necesitamos que lo ubiques. Y esta clase es un poco para que lo ubiques. Y es importante decirte que estamos en la recta final y decirte que no podemos hacer una lectura, es decir, huye, córrele a todo eso que te diga. Aquí en el manual dice que si te duele el dedo chiquito del pie izquierdo es que significa A. O si te duele la oreja o el ojo es que significa que no querías. Sí hay generalidades y sobre esas tenemos que impartir conocimiento y que entender y que conocernos. Esto no tendría que estar privativo solamente para cierta gente, sino que todos debiéramos de entender la funcionalidad de nuestro cuerpo. Pero cada persona lo vive de una manera y si yo lo interpreto, pues lo voy a interpretar con mi historia y mis recursos y voy a ensuciar tu trabajo. Por eso es importante sentarnos y preguntarte, para ti, ¿cómo ha sido vivir esto? Para poder hacer una modulación y un trabajo de desfogue de ese estrés y que el cuerpo deje de mandar síntoma tras síntoma tras síntoma. Ahora, si tú me dices, está bueno, está bien, Cintia, perfecto. Lo voy a tener que digerir. Lo voy a tener que ver este video como 2, 3 veces. Está perfecto. Bueno, y luego de que ya me doy cuenta, ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo? ¿Estoy en la facultad de poder hacer algo? No hay mejor sanador que el sanador propio, o sea, es decir, tu propio ser tratando de ubicar a tu propio ser. Claro que necesitarás acompañamiento y recursos de alguien, es muy probable, pero lo primero es tener el estado de conciencia y de reconocer la historia. O sea, si allí está el meollo, o sea, si yo soy capaz de reconocer si estoy sintiendo esto, estamos en el mejor camino. Ahora, ¿cómo podemos, y con esto nos vamos a ir a la parte final? Todos los síntomas nos hablan de una historia que debe ser corroborada con la persona que está padeciendo o vivenciando los síntomas, nunca interpretada. Vamos a reaprender. Aquí empieza lo bueno. Ya reconociste, ya ubicaste, ya dijiste, sí, voy a dejar de ponerme máscaras, además de todos mis tratamientos y de mis visitas y mis consultas y todo lo que estoy haciendo en la parte clínica, que es fabuloso. Abrace y bese usted a su doctor y dígale gracias por toda su sabiduría. Pero además, fíjese que le voy a echar la mano a mi doc. Voy a trabajar en mi emoción, voy a trabajar en lo que yo siento para ayudarme integralmente, holísticamente. Vamos a reaprender cómo sentir. Primero, 1, reconocer. Saber ponerle el nombre a la emoción. ¿Te acuerdas cuando estás en el maternal o en el kinder o en los primeros años de formación primaria? O si tienes niños pequeños lo puedes estar viendo, si tienes nietos lo puedes ver. O sea, cuando te enseñan una carita y mira, esta es la alegría y este es el enojo y aquí está el susto. Y los niños van aprendiendo, ¿no? Que cada una de las emociones tiene una representación muy gráfica, para poder ubicar y aprender a conocer nuestras emociones. Bueno, es volver un poquito a eso, a los básicos. Ahora sí que saber qué me está pasando y validarlo. Número 2, validarlo. ¿Qué quiere decir validarlo? No etiquetarlo. O sea, si yo estoy reconociendo que lo que estoy sintiendo es enojo, pero yo al mismo tiempo digo, no puedo estar enojada. No, calla boca, sí, lo que tendría yo que es estar agradecida por sobre todas las cosas, bendiciones, luz. O sea, cuando yo me invalido lo que estoy sintiendo porque le pongo una etiqueta, estoy otra vez entrando al bloqueo. Entonces, reconozco la emoción que tengo y la acepto, la dejo fluir. Y eso me va a ayudar a ser congruente, es decir, si yo ya reconozco lo que siento y lo valido, lo acepto,
puedo estructurar y salir a la vida de forma muy congruente, porque luego ahí se ven las inconsistencias. Sí reconozco, pero me regaño y entonces vuelvo a salir con la máscara al mundo. Ahora, este semáforo emocional es como la guía muy práctica de qué hacer cuando está una emoción en tránsito. Primero, alto, rojo, alto, detente. No controles, no quieras, es como casi un estado, al mismo tiempo como la emoción es tan de impulso y tan primitiva y tan sin pensar aparece, al mismo tiempo aparece el no me pasa nada, no me siento mal, estoy todo bien. O sea, no trates de controlar la emoción, no la evites, no te fugues, no vayas corriendo, no desestimes, no la juzgues, solamente alto, obsérvala. A ver, ¿qué me está pasando en este instante? Y ese paso número 2, siéntela. A ver, ¿sabes qué? Ya ubiqué. No es que me enoje por todo, es que me da sentimiento. O es que, ¿sabes qué? Me asusto, me da miedo. O sea, ir viendo a la emoción y luego qué sigue de la otra emoción y luego más para abajo. Y sentirla. Si yo soy capaz de observarla, quedarme allí y sentirla, voy a encontrar soluciones muy diferentes a las que de bote pronto formularía con tal de darle paso a lo que me incomoda. No, sentarnos y quedarnos a sentir y a observar en este semáforo es una súper invitación. Y la silla, hijas, la silla está puesta ahí con un propósito. Y dice la canción de Doña Rosana, ya para cerrar: ahora ni valiente ni cobarde, ni imposibles ni prohibidos, ni alas de ángeles caídos. No voy de nada, ni de escudo, ni de espada, pero doy la cara. No voy a morderme el corazón. Solo quiero ser yo misma, no olvidar de dónde vengo, para saber a dónde voy. ¡Qué bonito! No voy de escudo ni de espada. Es que quiero que entendamos esta parte. Reconocer lo que nos sucede no significa ir a pelearnos con el exterior. Significa ir a encontrarnos y reencontrarnos con nosotros mismos para poder resolver distinto. Esa silla que te dejaba al último es la invitación a que tomes tu tiempo, a que no salgas una vez más a enmascarar y a disfrazar lo que sucede. Es a sentarte y a ubicar qué de lo que te está pasando puedes tomar en tus manos, trabajarlo y construir una realidad distinta. Reconocer no empobrece, no es un riesgo. El riesgo radica en seguir negando porque, como ya lo vimos, una emoción se empalma con otra hasta que viene la explosión del Big Bang. Estás a tiempo. Nunca es tarde. Tu estado de sensibilidad suprema y soberbia y sublime, esta sabiduría que tú tienes, está esperando a que la desenvuelvas en esta ocasión para poderlo resolver distinto. Esta es la primera clase y yo espero que te queden muchas inquietudes, que se te muevan muchas emociones, que se te ahora sí que se remuevan los recuerdos y puedas ponerlos sobre la mesa y ubicar en esa historia qué mensaje hay y qué oportunidad hay para ti. Las siguientes clases será mucho más fácil si haces este barrido emocional, si haces este reconocimiento y este redescubrimiento. Está todo a tu favor. Es factible sentirnos mejor. Gracias por estar asistiendo a esta primera clase. Serán totalmente gratuitas mientras tú aportes lo único que necesitamos en este espacio, que es tu presencia, tu entusiasmo, que lo etiquetes, que te suscribas, que lo compartas. Queremos llegar a más gente.
Y no porque creamos ser poseedores de la verdad absoluta, ya te contaba al inicio, esa no existe. Pero cuando tú provocas que la gente repiense su existencia, ya hicimos la chamba. Esta clase y esta academia Plan C no es para dar un dictamen de cómo hagas y construyas tu vida y tomes tus decisiones. Es una invitación a que pienses, ¿será esta la mejor manera o puedo inventar otra? ¿Puedo construir otra? ¿Puedo ir a experimentar otra? Ahí está, la silla te la dejé y ya me voy. Nos vemos en la siguiente clase, clase número 2. A las personas que están suscritas en nuestra academia, en el grupo privado, te dejaré el link por si te interesa, porque ahí hay una retroalimentación y un trabajo posterior a esta clase. Pues hasta la próxima. Soy Cintia García Galindo, soy Plan C. Adiós.